Se están preguntando en este momento si está cometiendo o no está cometiendo un delito el presidente Petro, porque algunas personas le están acusando de antisemita y el antisemitismo está prohibido por el Código Penal colombiano. Una barbarie que es la de asesinar a gente por el hecho de ser judío. Cuando vos lees la carta fundacional de Hamás, entiendes que Hamás es una organización esencialmente antisemita y terrorista. Esto es Politizado. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Martín, ¿has visto el debate que está desarrollándose en Colombia a propósito de la guerra en el Medio Oriente? Sí, no, eso está feroz, Roberto, sí. Sí, es por la compulsión tuitera del presidente Petro, ¿no? Se están preguntando en este momento si está cometiendo o no está cometiendo un delito el presidente Petro, porque algunas personas le están acusando de antisemita y el antisemitismo está prohibido por el Código Penal colombiano. El Código Penal colombiano, verás, te voy a leer lo que dice el artículo 102. El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien, promuevan el genocidio o el antisemitismo, o de alguna manera lo justifiquen o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Es decir, que Petro perdería su cargo, iría preso y tendría que pagar una multa, porque en realidad lo que él está haciendo sí es lo que dice, o sea, a mí me parece, ¿no? Él sí está justificando, dice, quienes de alguna manera justifiquen. Él sí está justificando el ataque terrorista de Hamás a Israel, que es un ataque básicamente basado en su antisemitismo. Hamás es, aparte de ser una organización terrorista, es una organización antisemita. Y Petro, que ha tuiteado sobre el conflicto del Medio Oriente como ningún otro presidente del mundo, porque tuitea todos los días y tuitea unas larguras, eh, hasta el momento se sigue negando a condenar el ataque terrorista de Hamas e incluso lo justifica. ¿Tú qué crees, Martín? ¿Crees que es antisemita? Yo ya te adelanté mi opinión. ¿Qué piensas tú? A ver, yo creo que primero hay que analizar lo que ha sucedido. Yo creo que aquí el problema no solo es la compulsión tuitera del señor, sino el contenido, las cosas que dice, ¿no? Eh, para comenzar, creo que hay que ver que cuando aún ni siquiera comenzaba la represalia de Israel sobre la Franja de Gaza, Petro ya estaba hablando pestes de Israel y nunca condenó el ataque de Hamás, ¿no es cierto? Así fue. Permíteme, sí. En cuanto se produjo el ataque de Hamas, que fue el sábado 7 de octubre, antes de que Israel se sentara siquiera a pensar cómo iba a responderlo, ya Petro estaba justificando el ataque y hablando pestes de Israel. Exacto. Eso es realmente relevante, ¿no? Y da realmente escalofríos porque incluso, o sea, eh, todo lo que hizo Hamas, o sea, cuando su primera justificación, que todavía no había una represalia, en ese momento, ¿qué es lo que había hecho Hamas? Había matado a hombres, niños, asesinado a hombres, niños, ancianos, violó y decapitó a niños y abuelas, y jamás se dignó en condenar eso. Murió una colombiana en todo esto, una ciudadana de Colombia, y no se dignó
a decir que condenaba el ataque de Hamas a esta persona que es una de sus mandantes, ¿no es cierto? Siempre siempre cayó y nunca dejó de publicitar y de exaltar la causa palestina, lo cual no está mal, pero eso debía haber venido acompañado de una condena a esta barbarie, a una barbarie que es la de asesinar a gente por el hecho de ser judío. Luego tuvo un cruce por este silencio, ¿no es cierto? Y esta actitud tuvo un cruce muy duro con el embajador de Israel. La verdad es que son un montón de tweets. Ahorita nos demoraríamos una hora solamente mencionando los tweets, ¿no? Pero tuvo un cruce muy duro con el embajador de Israel. Y luego, acto seguido, su canciller puso otro tweet, porque todo hacen por Twitter, puso otro tweet en que decía que el embajador de Israel ya debería irse del país y retirarse, lo cual era una declaratoria de ruptura de relaciones diplomáticas. Claro que al día siguiente se retractó y ya quiso recomponer la figura este señor canciller. Pero hay que ver las cosas que dice Petro, ¿no? Yo repito, esto es un montón de tweets, pero por ejemplo, hay en uno de estos tweets donde comparando a los israelitas con los neonazis, decía, neonazis, hablando de los israelitas, neonazis que quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina. Luego agregó que Israel sería el responsable de traer un holocausto. Esta comparación con los nazis de Petro es una cosa atroz, ¿no? Dice que acusó a Israel de haber creado un gueto de Varsovia en Gaza. Sigue comparando esto. No se trata de un discurso, el de Petro, ¿no es cierto? Se trata de un discurso donde lo que él hace es equiparar o trata de equiparar lo que hace Israel con lo que hicieron los nazis, lo cual primero es un absurdo y luego es una manipulación de la historia muy peligroso, ¿no? Porque puede ser que los israelitas cometan atropellos a los derechos humanos y atropellos atroces, pero eso no quiere decir que exista un operativo sistemático de exterminación de un pueblo, del pueblo palestino. Eso no hay, porque eso es lo que es ser genocida y evidentemente las acusaciones de Petro a Israel en ese sentido son completamente tomada de los cabellos, ¿no? Ahora, antes de que sigamos en esta charla, Roberto, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para una pauta de nuestros auspiciantes. El vehículo que estás buscando está en la Feria Automundo 2023. Del 19 al 22 de octubre en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario de Quito. Tu vehículo nuevo está aquí. Evento oficial de la AEADE. Bueno, Martín, más o menos resumiste el contenido del discurso petrista sobre el conflicto de Oriente Medio. Yo quisiera añadir que ese discurso de Petro ha merecido críticas no solo de periodistas y líderes de opinión en Colombia, que en realidad hay todo un revuelo, hay gente que está muy indignada con con las cosas que está diciendo Petro, sino de organismos súper importantes como bueno, la Embajada de Israel, que ha señalado el antisemitismo de Petro. Y la oficina, hay una oficina del gobierno de Estados Unidos, es una secretaría para monitorear y combatir el antisemitismo. Y la embajadora, la titular de esa secretaría, la embajadora Deborah Lipstadt, eh, es la enviada especial para este caso, puso un tuit que le voy a leer. Nos consterna ver al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Hitler.
Condenamos enfáticamente sus afirmaciones y le solicitamos que condene a Hamás, una organización designada como terrorista, por los crueles asesinatos de hombres, mujeres y niños israelíes. Hay un periodista colombiano, Carlos Alonso Lucio, que se pregunta si en esta reflexión en torno a la definición de antisemitismo como delito en el Código Penal colombiano, Carlos Alonso Lucio se pregunta si cuando Gustavo Petro, en su condición de presidente, se niega a repudiar los actos terroristas de Hamás, ¿está de alguna manera justificando el genocidio y el antisemitismo? Se pregunta, ¿sí o no? Cuando Gustavo Petro, se pregunta Carlos Alonso Lucio, en su condición de presidente, señaló a Israel de neonazi a través de su cuenta de Twitter, ¿está difundiendo ideas o doctrinas que propician o promuevan el antisemitismo? Y está citando textualmente lo que dice el Código Penal, difundir ideas o doctrinas que propician o promueven el antisemitismo. ¿Sí o no? Se pregunta. En todo caso, más allá de lo que decida, supongo que el Congreso colombiano debería analizar este caso, ¿no es cierto? Lo que sí está claro es que es la barbaridad diplomática que está cometiendo el gobierno de Colombia, el presidente y su canciller. Esto de expulsar por tuit al embajador de Israel y después retractarse, ha causado que Israel declare suspendida la ayuda a Colombia en materia de seguridad. Y la ayuda de Israel a Colombia en materia de seguridad es importantísima. Es decir, no solo es una barbaridad diplomática, sino una irresponsabilidad política de Petro con su país. Verás, estuve averiguando en qué consiste esa ayuda militar, esa ayuda en materia de seguridad, y encontré, entre otras cosas, todo esto está este rato en stand-by porque Israel lo paralizó. Las actualizaciones del software de los sistemas de defensa en muchos casos dependen del Estado de Israel. Primero, el sistema de defensa aérea de Colombia, tanto de los aviones Kafir como el sistema de material de antidefensa Barak, funcionan con software israelí. El sistema de artillería del ejército, que es un sistema que se llama Atmos, también quedaría bloqueado porque funciona con software israelí. También depende del Estado de Israel la licencia de los fusiles, que no me acuerdo cómo se llaman, los fusiles que son el arma de dotación básica del Ejército Nacional, el fusil del soldado de a pie colombiano, también está en stand-by porque la licencia de esos fusiles es de Israel. El ejército de Colombia tiene helicópteros Black Hawk y los misiles que cargan esos helicópteros son israelíes. El sistema de inteligencia de la policía y de todas las agencias de seguridad y de guerra electrónica depende también del software de Israel y quedaría cortado. Es decir, Petro está dejando cojo al sistema de seguridad y a la fuerza pública colombiana por tuitear, por no parar de tuitear pendejadas. Sí, no, o sea, de lo que me dices, están jodidos porque el tema de seguridad en Colombia es un tema súper importante y no pueden quedar así como, así de vulnerables esas fuerzas militares y policiales de Colombia, ¿no? Pero volviendo al tema de Petro, yo creo, Roberto, es que hay unas piezas en los tweets son realmente dignos de estudio. El último tweet, que él además está súper orgulloso porque lo puso fijado en su cuenta de X, que le dicen ahora, dice cosas increíbles, ¿no? Lo voy a leer así un poquito al apuro porque ya el tiempo no tenemos tanto. Él dice, si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Insiste en el tema de los genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta, dice el orgullo, ¿no?, del señor. Luego, convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia, como que todos los gobiernos de América Latina tuvieran que apoyarle en esto. Y si no es capaz, agrega, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la gran guerra del Chaco.
Yo, la verdad, no entiendo qué tiene que ver la guerra del Chaco en esto. No. Luego Es dice, delirante, el tipo es delirante. está delirando. Luego dice, del pueblo, no, ni los Yair Klein, ni los Raifal e Izán podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Aquí está hablando de dos ciudadanos israelitas que trabajaron para los paramilitares en Colombia y hicieron horrores, en efecto. Pero al sostener que estos señores, por ser israelitas y ser judíos, son los culpables de la masacre y el genocidio, dice en Colombia, es una absoluta barbaridad. Es como decir que todos los crímenes del mundo son de culpa de colombianos porque Pablo Escobar también asesinaba gente, ¿no? Bueno, luego dice, sigo con el tuit, del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda a la paz de Palestina y el mundo. Colombia, escucha esto. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, o sea, ya le mete a Bolívar y a Nariño en esta cosa, ¿no? Es un pueblo independiente, soberano y justo. Y luego dice, esto ya es una cosa de locura. Dice, algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra, desatando el genocidio. Supongo que será por el genocidio que los israelitas cometieron en Colombia. Eso entiendo yo no sé. Me abrazaré con ellos. Está O sea, cucú, además de bananas. que hicieron un genocidio, dice, me abrazaré con ellos. O sea, va a abrazar a los israelitas, con ellos y ellas también. Y lloraré por el homicidio de Auschwitz y de Gaza. Vuelve a hacer la comparación y dice, y por el Auschwitz colombiano. Dale. Auschwitz Hitler colombiano. será, Hitler será derrotado en bien de la humanidad. ¿Qué será? Querrá decir que el gobierno de Israel es el gobierno de Hitler. Es Hitler, Su, sí. su democracia, la paz y la libertad del mundo. Es absolutamente delirante, no solo que es evidentemente anti-israelita y antisemita, sino que es delirante. El señor está absolutamente de la nuca, como dicen los argentinos, ¿no? No, pues cucú, bananas. Sí, y la verdad es que, o sea, ese tweet que acabas de leer es la demostración de que es un antisemita. Y te voy a decir por qué luego de nuestra segunda pausa. El vehículo que estás buscando está en la Feria Automundo 2023. Del 19 al 22 de octubre en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario de Quito. Tu vehículo nuevo está aquí. Evento oficial de la AEADE. Bueno, te decía Martín que iba a resumir las razones de por qué yo creo que este señor es antisemita. Primero, porque se niega a condenar el ataque terrorista de Hamas. Él está, de alguna manera, él está confundiendo a Hamas con Palestina. Esta guerra Israel no la está librando contra Palestina, porque no está peleando contra los territorios de Cisjordania ni contra la Autoridad Nacional Palestina de Al-Fatah, sino contra la franja de Gaza tomada por Hamas. Es una guerra contra Hamas. ¿Y qué es Hamas? Cuando vos lees la carta fundacional de Hamas, entiendes que Hamas es una organización esencialmente antisemita y terrorista, esencialmente, o sea, lo que define a Hamas es su esencia antisemita y su impulso de matar a todos los judíos que se le pongan por delante. La carta fundacional de Hamas, que fue publicada en el año 88, creo que cuando nació Hamas con ocasión de la primera intifada, dice, verás, te voy a leer unos fragmentos, dice, Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, como antes aniquiló a otros. El día del juicio, dice el movimiento Hamas, no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos. Cuando el judío se esconda detrás de piedras y árboles, las piedras y los árboles dirán, oh musulmanes, oh Abdullah, hay un judío detrás de mí, ven a matarlo. Qué Eso, horror, qué horror, eso, qué horror. eso es lo que Gustavo Petro está justificando. No, o sea, no, porque no solo se niega a condenar el ataque terrorista, sino que lo justifica
aludiendo al derecho de los palestinos a la autodefensa frente a los crímenes de Israel que él cree ver en todos lados. O sea, en su intento por justificar a Hamas, culpa a Israel de genocidio. Y esto es una aberración. No hay un genocidio del pueblo palestino. Hay palestinos trabajando en Israel. Hay palestinos que son miembros del Parlamento de Israel. La población de Palestina se ha multiplicado por 3 en los últimos 30 años. Era de 2.3 millones de habitantes en el año 95, ahora son 5 punto algo millones de habitantes. O sea, como genocidas lo hacen muy mal en todo caso, ¿no es cierto? Si genocidio es la aniquilación de un pueblo y este pueblo lo que hace es multiplicarse y crecer, no está siendo víctima de un genocidio ese pueblo. Y cuando Petro culpa a Israel de genocidio y con eso justifica el ataque terrorista de Hamas, él está recurriendo, cuando les dice nazis, él está recurriendo al argumento de los nazis, porque son los nazis para justificar la matanza de judíos, les culpaban de la gran conspiración universal, de manipular la economía, les culpaban de millón cosas. Así cuando metían a los judíos en los trenes, los alemanes decían, bueno, ellos se lo buscaron, ellos tienen la culpa, y eso es lo que está diciendo Petro. Ellos se lo buscaron, ellos tienen la culpa. Está bien que jamás les mate porque ellos son los culpables genocidas. O sea, eso es ser nazi. Y esto no es de Petro, esto no es nuevo, esto es de una izquierda antisemita. O sea, es increíble. Ya teníamos una idea bastante clara de cómo la izquierda se estaba convirtiendo en una fuerza reaccionaria, en la fuerza política reaccionaria, pero no teníamos idea de que fuera tan reaccionaria. O sea, estamos ante una izquierda nazi. O sea, también Evo Morales acusó en un tuit, también acusó al Estado de Israel de ser nazi. ¿Y cómo podemos olvidar a Hugo Chávez cuando decía que los judíos habían matado a nuestro Señor Jesucristo? Es el viejo argumento antisemita de los papas del siglo XV, hazme el favor, y el argumento antisemita con que se persiguió a los judíos por 2000 años. Y es el argumento antisemita de la vieja extrema derecha, hoy reencauchado en la nueva izquierda. Es alucinante. Maldito el Estado de Israel, ¿no? Gritaba Chávez Sí, como zafadito. sí. Y verás que estamos ante, esta es la izquierda con la que nos estamos enfrentando, ¿no? Jamás ha impuesto un régimen de terror en la Franja de Gaza, que no es el régimen de la autoridad palestina, es el suyo. Y en este régimen, la homosexualidad es un delito que se castiga con la muerte. Las mujeres no tienen ni de lejos derechos, están sometidas a los hombres, son ciudadanos de segunda clase. Están prohibidas las escuelas de música, hazme el favor. Es un régimen absolutamente totalitario y patriarcal. Persiguen a los cristianos, la población cristiana de Palestina, y esto también en Cisjordania, ha caído del 80 en ciudades como Belén, donde era el 80%, la población cristiana era el 80% de Belén, donde nació Jesús, ahora es del 18%, porque huyen, porque son asesinados, porque nadie se queja de la persecución de los palestinos cristianos, no se quejan, porque no se puede ser más que musulmán bajo el dominio de Hamas, porque Hamas ha instaurado un Estado, como decía, patriarcal, ese sí patriarcal en toda regla, y totalitario. Y ante la alternativa de apoyar o a un Estado patriarcal autoritario, que es la extrema derecha del Islam, o apoyar a la única democracia liberal de Oriente Medio, la izquierda occidental, con Petro a la cabeza, eligen apoyar al patriarcal autoritario. Es de locos. Sí, sí, bueno, ya para ir despidiendo, solamente quiero decir un par de cositas, ¿no? Una es que esto de Petro no es
no es cualquier cosa, no es pelo de cochino, no es un viejito chalado que se para en el parque de un pueblo a decir cosas bíblicas y etcétera. No, esto es un presidente de un gobierno latinoamericano importante, ¿no es cierto? Esto ofende a un pueblo y además legitima, ¿no es cierto? Y le da autoridad a ese discurso antisemita que hay en el continente y que es peligrosísimo, ¿no? Además, hay otra cosa que es importante. Esto no lo dice uno de esos dirigentes de la vieja derecha decrépita que ya está por desaparecer. No, esto es la izquierda, ¿no? Y esto esto le da legitimidad a un montón de jóvenes que están en en este continente y en otros continentes y que tienen este discurso. Y otra cosa que quiero decir es que, e insistir, porque ya lo dije, condenar a Hamás no es excluyente con condenar un exceso de el gobierno israelí contra el pueblo palestino. No es excluyente. Uno puede hacer las dos cosas y Petro solamente hizo la una, que es condenar a Israel, pero la barbarie, la salvajada, y eso no dijo una sola palabra, ¿no? Con esto, Roberto, nos despedimos. Mañana nos vemos nuevamente con algún otro tema, así que eso, aquí concluimos. Hasta mañana.